Mirko Lauer es un destacado periodista, un analista político muy seguido, pero es también un importante intelectual peruano, un ensayista acucioso, pero sobre todo un brillante poeta. Él acaba de presentar su más reciente poemario, Las arqueólogas, en una hermosa edición del álbum del universo bacterial. Se trata de un poemario que nos propone una mirada hacia el mundo preincaico, pero también una reflexión en torno al tiempo, al pasado, al presente e incluso al futuro. Sobre este libro conversé con Mirko hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y algunas también en modo delivery. Yo quiero recomendarles, sobre todo en estos tiempos de intolerancia y aparente poco uso de neuronas, de la estupenda librería Book Vivant. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la calle Dazo, pero también seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Mirko Lauer, aquí en Letra Capital. Hola Mirko, muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre tu más reciente libro de poesía, Las arqueólogas, que ha salido en una hermosa edición por el álbum del universo bacterial. Bueno, gracias por interesarte por el álbum y por conversar sobre el tema. Y acá estoy. Bueno, debo decir que yo sigo tu poesía desde hace bastante tiempo, incluso tu narrativa. Y he disfrutado mucho este libro, y así que tengo muchas aristas o muchas preguntas para hacerte, muchas inquietudes que me ha generado la lectura del libro. Quisiera empezar por quizás lo más obvio, que tiene que ver un poco con el tema. Por un lado, el tema de esta mirada hacia el mundo precolombino a partir de la anécdota del yo poético, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, me parece que de alguna manera el libro nos plantea una reflexión sobre el paso del tiempo. No sé cómo lo ve usted. Bueno, sí. Sí. Donde hay arqueólogas es porque ha pasado el tiempo y generalmente mucho tiempo, ¿no es cierto? Y sin embargo, yo pienso que el paso del tiempo para mí ha sido como secundario, porque yo después leyendo el libro, como si fuera un libro ajeno, digamos, he visto más un intento de cancelar el tiempo, o más que cancelar el tiempo, de usarlo con fines personales, que es algo que no sé si está prohibido o no, pero que me fue muy simpático en el sentido de que en, en este gran contexto que es lo precolombino, pero sobre todo lo preincaico en realidad, dentro de ese contexto, cuando he juntado los poemas pensando en un libro, ¿no? Porque los poemas fueron escritos por separado, vamos a ponerlo así, y después se han encontrado por el camino. Me he dado cuenta que el tiempo me ha servido para ubicar mi presente en un pasado remoto, para traer ese pasado remoto a otros tiempos que no son realmente el presente. Y entonces, si yo tuviera que describir el libro desde el punto de vista del tiempo, diría que es un sándwich de tiempos, ¿no es cierto? Es algo así, donde hay un tiempo antiguo al grado de ser remoto, ¿no? Y casi diría yo inconocible, donde hay un tiempo turístico o arqueológico que es el tiempo de los descubrimientos. Estamos hablando del 19, del siglo XIX para acá en realidad.
Después hay un tiempo pasado personal, son cosas como mi relación con Jorge Eduardo Eyelson, ¿no es cierto? Mi relación con la persona a la cual dedico el remake de Retrato de una mujer, que son tiempos pasados personales, juveniles incluso diría. Y después hay pues el cruel tiempo presente, lo que podríamos llamar el presente absoluto en términos poéticos, que es esta observación de los catequizadores del Cerro Azul, ¿no es cierto? No sé, no se me ocurre otro poema de estos, sí, que es la conversación en torno a esta pieza cerámica que está en venta, digamos. Y por último, lo añadiría al sándwich en la parte ya de más arriba, digamos, incluso el futuro, ¿no? Yo diría que el primer poema, Holograma, es un poema en realidad sobre un futuro deseado. Es, es una propuesta para traer de vuelta las huacas destruidas en una especie de alarde tecnológico, ¿no? En el cual las huacas vuelven gracias a la tecnología del láser. Bueno, ahí tienes 5 tiempos en uno. Uno diría, ¿cómo entra tanto en un poemario tan breve? No sé. Sí, ahora que mencionaba esto de los poemas donde está presente la religión, con este grupo de muchachos evangelizadores, pensaba en Cerro Azul y la presencia de Cerro Azul también en su obra, ¿no? Pensaba en la Sí, novela, las novelas. sí, bueno, Cerro Azul es un sitio, no solo es un sitio querido y un sitio muy conocido. Yo debo haber estado yendo a Cerro Azul pues desde los 11 años más o menos, sino, sino además es un tiempo cómodo. Yo creo que es el lugar donde he tenido más tiempo, creo yo, después de mi balcón del segundo piso. Es el lugar donde he tenido más tiempo para mirar, para darme cuenta, para controlar escenarios con la mirada. Entonces, claro, es una mirada, en este caso, cargada de pescadores que salen en la mañana y regresan en la tarde y dejan su carga. Es un lugar cargado de turistas que llegan en vans y salen, se cambian y se bañan, comen y se van. Y así una serie de cosas en que he tenido días enteros y a veces más que días enteros para mirar. En este caso, el joven catequizador y el grupo que va con él, en realidad han tropezado con mi mirada, ¿no es cierto? Si el encuentro, en vez de Cerro Azul, hubiera sido en mi casa de Miraflores, probablemente hubiera visto a uno solo y lo hubiera visto un instante, lo que hubiera demorado que me toque el timbre, que me hable por el intercomunicador y que se despida sin haber logrado convertir un alma, ¿no? En este caso he tenido el tiempo de verlos llegar, ir, venir, y probablemente es una escena que, sin ser tan consciente, he visto varias veces a lo largo de los años. Sí, sí, claro. Ahora que habla de la contemplación, ¿no? Este mirar en Cerro Azul y bueno, en su balcón miraflorino, pensaba en este poema eh, Imitación de Ginsberg, que se titula, si la memoria no me falla, eh, que cuando leí me gustó mucho y pensaba justamente en esta idea de, no sé si de balance sea la palabra exacta, digamos, de la existencia, pero sí de una mirada, ¿no? Es decir, el poema comienza con una reiteración de qué cosas no es el yo poético y finalmente termina con un verso que me pareció brillante, que es, la verdad, yo solo he comprado este boleto, ¿no? Eh, que me dio la sensación de, claro, alguien que está mirando simplemente la existencia o el mundo, ¿no?
Bueno, eso es en realidad, es una especie de autodefinición, ¿no? Un poco paradójica porque me defino con la estructura de Ginsberg y con el talento de Ginsberg y me arrimo un poquito a esto. Pero de alguna manera en ese poema yo lo que hago, creo yo, es me defino frente al vasto mundo de la arqueología. En eso es el poema más social, digamos, de toda la, ¿no? Junto con el intemperie. Cómo veo la arqueología y sus productos, o sea, la arqueología, el turismo, el huaqueo, el, los tics de las personas vinculadas, todo eso va desfilando y yo me voy colocando delante, ¿no? Como que eso es una sucesión de fotos y yo me voy poniendo delante de cada foto diciendo, esto no soy, esto no soy, esto no soy. ¿No es cierto? Una especie de selfie negativo, ¿no? Que busca además, creo yo, aligerar las cosas. Creo que probablemente ese es uno de los 2 o 3 poemas más livianos, más entretenidos, más ligeros que el libro tiene, ¿no? Ujú. Sí. Otro poema que me gustó mucho y que usted lo mencionó hace un momento, que es este poema titulado Retrato, que tiene que ver con el silencio, ¿no? Y hay una reflexión muy interesante sobre el silencio, que tiene que ver con, digamos, la a veces importancia del silencio para lograr ciertas armonías, ¿no? Porque, digamos, eh, el final, no recuerdo exactamente los versos, pero tienen que ver con esto de eh, el silencio ayudó muchas veces a que esto fluyera, ¿no? Y hay otra que se me ha ido por acá. Soy muy malo para memorizar. Pero que ah, eh, si me permite si se me permite inventarte una de las frases que nunca dijiste, lo impronunciado no son secretos, sino huellas de las moscas que no están. Así es. Bueno, ese es un poema, no sé si la palabra es dedicado, pero el tema de ese poema es una poeta. Y el poema es la segunda parte, el remake de un poema que aparece en Sologuren, que es el Portrait d'une femme, ¿no es cierto? Y esto es la otra visión del Portrait d'une femme. Y claro, cuando dices el silencio, en la poesía es clave el sonido, ¿no es cierto? Hay muchas frases y documentos de poetas mayores que nos hacen ver y nos dicen, el sonido es todo en poesía, ¿no es cierto? Desde un Pound que dice oído, oído para el ruido del mar, dice, ahí está todo. Y para el sonido, a su vez, es clave el silencio, efectivamente, ¿no es cierto? Los sonidos se organizan en torno de silencios, diría yo. Y también en la poesía, ¿no? En la música eso está más medido y es más científico, pero en poesía también los silencios son los que arman el sonido. Y en esa medida los silencios arman al mismo tiempo el sonido y dicen cosas sobre la ausencia de sonido. Es decir, ese es uno de los elementos de ese poema, ¿no? Que Claro, casi si yo fuera el crítico y no el productor, ¿no? Diría, claro, es un poema sobre una conversación que se sostiene sobre lo que no se ha dicho, ¿no? Eso es más o menos el asunto. sí. Sí, justo cuando leí ese poema, pensaba en su libro Sologuren, eh, porque por alguna extraña razón asocié como contraparte quizás el hecho digamos, de la importancia del silencio
que obviamente también está en la poesía y como ustedes en la música, con una reflexión que hace en torno a la escritura misma de la poesía, ¿no? Hay una parte acá en la que menciona a Sologuren y habla sobre que usted piensa en un momento, algo así como, lo tenía marcado y se me había perdido, como Más que, silencio. sí, como que digamos que piensa más en tratar de no escribirla, ¿no? Pero que sin embargo es casi como que inevitable, ¿no? Y es más, en los poemas no escritos, ¿no? Hieden o algo así, era más o menos la imagen, ¿no? Bueno, sí, sí, no, es así, es así. Sin embargo, Sologuren y las arqueólogas son dos poemarios muy diferentes, tengo yo la sensación, ¿no? Creo que Sologuren es un poemario confesional, es un poemario de rescate del pasado, paradójicamente mucho más que este otro, ¿no? Que está bajo la égida del arqueológico. Sologuren es un libro de rescate del pasado personal, del mío y del de otros poetas, como figura ahí. Y en esa medida es un libro, no es un libro de tesis, vamos a llamarlo de esa manera, ni de tesis ni de hipótesis. En cambio, las arqueólogas sí no es un libro confesional, por un lado. Yo diría que, a diferencia de Sologuren, los otros personajes que aparecen en las arqueólogas son mucho más importantes que el yo del autor del poemario, ¿no? En eso no es un poemario egocéntrico, quiero creer. Es más bien una mirada que además viene con una carga, casi me atrevo a decir, teórica. Es decir, los poemas estos que se juntan, para mí terminan siendo una especie de manifiesto sobre lo preincaico, no lo prehispánico, y por lo tanto no lo incaico, sino lo preincaico, que siempre he visto como, como la más poderosa escuela de modernidad que ha tenido y que tiene todavía. Es una escuela de modernidad en lo gráfico y en lo visual, inicialmente, y que después se ha ido extendiendo y expandiendo hacia una serie de otras actividades, ¿no? Y yo creo que eso está presente ahí. Todos estos son personajes que yo creo que se mueven con enorme comodidad dentro de lo moderno. No se diga ya, pues, Jorge Eduardo Eirson, ¿no es cierto? Pero los protagonistas de la cerámica, los protagonistas de los descubrimientos arqueológicos, la, la momia que aparece en el último poema, en fin, son personajes modernos y que se mueven muy bien dentro de esa modernidad. En eso, los personajes de Sologuren son personajes prisioneros de su tiempo, ¿no es cierto? Prisionero de su tiempo, o sea, César Vallejo, Martín Adán, el propio Sologuren, el poeta que se autorrefiere constantemente, son todos, en realidad, gente presa en el siglo XX, con todos los méritos o interés que tengan, mientras que el mundo de lo prehispánico, de lo preincaico, no está preso en el siglo XX. No está preso, casi diría yo, en ninguna parte. Es un mundo cuyos orígenes desconocemos, cuya presencia es una lección permanente para la estética del país,
cuyos idiomas en algunos casos no sabemos cuáles son y en otros nos quedan unos cuantos vestigios. Es decir, es un mundo de otra naturaleza, de otro tipo, ¿no? En ese sentido. Y eso es importante, y creo que todos los poemas, todos, casi todos, convergen hacia ese punto. Y en eso es como una cuenta saldada, un viejo interés que ha surgido. Ahora, ¿he escrito otros poemas sobre eso en mi obra anterior? Creo que nunca, que eso es una novedad. En un libro anterior, no sé si Tropical Cantante o Alcohols, creo que Tropical Cantante, hice uno sobre 15 incas, así se llama, pero es sobre lo incaico, definitivamente, y es un poema de otro tipo, no tiene nada que ver con eso, ¿no es cierto? Es un poema que casi no ocupa espacio, ¿no? Las arqueólogas, por definición, desde el título, ocupa espacio y ocupa tiempo en enormes cantidades. Y lo que está detrás constantemente no es la cultura peruana realmente, es el desierto. Ahora que menciona esto y algo que mencionó también al inicio, respecto a al proceso de escritura del libro, mencionaba que, los, que digamos que fue escribiendo los poemas independientemente y luego vio que tenían una organicidad. Y que podían tener una organicidad. Y ahí debo haber escrito unos 2 o 3 más, tratando de completar esa organicidad. He escrito otros para ver si avanzaba por ese camino, que terminaron no sirviendo y se quedaron colgados. Y al final, cuando vi que sí, que si el poema se armaba, no sé si organicidad es algo que le queda grande a un poemario de 20, 21 poemas, creo, pero cuando todo ya se veía armado, recién ahí sí me llegó el último poema, que es un poema para recoger todo, que es el primero, Holograma, que de alguna manera sutil, o que de pronto me he pasado de sutil, propone el libro entero como un holograma, ¿no es cierto? Pero bueno, eso hay que decirlo porque si no, tampoco es que se note tanto, ¿no? En efecto. Un poco para terminar, no quería dejar de preguntarle por sus novelas y por su narrativa, si es que sigue escribiendo narrativa, cómo es su relación con ella, aparte de la poesía. Mi relación no es buena. Mi relación con la narrativa siempre, aparte de ser muy menor, tengo la impresión, siempre ha sido difícil, siempre ha sido complicada. Desde mi perspectiva, nunca ha sido cabalmente exitosa. Hay una frase según la cual un político siempre ofrece más de lo que puede dar, mientras que un diplomático siempre ofrece menos de lo que puede dar. Cambiando el eje, yo tengo la sensación que un poeta, o por lo menos el tipo de escritor de poesía que soy, siempre va a buscar concentrar, sintetizar y dar una parte que sea capaz de representar a un todo. Mientras que el narrador es un hombre, es un profesional dedicado a extender, a expandir, a continuar, a alargar. Y entonces la historia de mis ejercicios narrativos siempre ha sido la misma. Es la historia de un redactor que teniendo delante suyo posiblemente el potencial de hacer 20 páginas, termina haciendo un párrafo, ¿no? Y entonces así no se puede transitar, siento yo, por la narrativa.
viviendo en Pekín hace muchos años, conviví con un narrador argentino, que era un narrador, y que algunas mañanas se aparecía en el desayuno, en fin, y decía, qué vaina, decía, anoche, antes de la computadora, en el año 72, 3, anoche escribí 39 páginas y después las miré y no servían, las tuve que botar todas. Y entonces yo pensaba para mí, ¿cómo puede alguien votar 39 páginas? ¿No es cierto? Ujú. En mi punto de vista, 39 páginas es casi la mitad de un futuro libro, o una cosa parecida. Entonces, al final terminé escribiendo por lo menos el tríptico este que existe, ¿no es cierto? Creo que llevado, para volver a un tema anterior que teníamos, llevado por mi entusiasmo por Cerro Azul. Como que yo tenía que escribir algo sobre Cerro Azul. No estaba en un momento en que tuviera algo que decir en poesía sobre Cerro Azul. Entonces comencé a escribir historias y a alargar historias sobre el tema, que, como a usted le consta, Carlos, terminaron en unas novelas que les podemos decir piadosamente novelas cortas, pero en realidad son novelas no desarrolladas, ¿no? Que tampoco son cuentos largos. Entonces, yo creo que simplemente no soy un narrador, así de sencillo. ¿Cierto? Si a eso le suma usted la deformación profesional de 40 años escribiendo una columna corta todos los días, en que hay que sintetizar, comprimir, ajustar, machucar, entonces ese amplio espacio, ese vuelo largo que necesita la narrativa, creo que lo he perdido para siempre, y que lo perdí para siempre muy temprano. Ujú. Pero digamos, otra actividad ligada a la literatura es el ensayo, donde sí ya ha publicado varios libros y donde siento que obviamente se siente muy, muy cómodo. Sí, me siento cómodo. Me siento cómodo porque me gusta pensar. Me gusta pensar, y yo diría que el espacio en que me siento mejor pensando no es la soledad, sino la conversación. Y que el ensayo siempre lo he visto como una especie de conversación, primero con el tema del ensayo, después con los interlocutores del propio tema, otros ensayistas, lectores, ¿no? Y que entonces es eso lo que me ha llevado realmente hasta ahí, ¿no? La necesidad de decir cosas sobre libros, textos, lo que sé, cuadros que me han interesado a mí. Es casi una forma de quedarme pegado a la experiencia estética original. Uh-huh. Y en ese sentido, ya para terminar la última, el periodismo, ¿cómo encaja dentro de su quehacer, digamos? No sé, probablemente en el medio siglo más que llevo de periodista ha encajado de muy distintas maneras en distintos momentos, ¿no es cierto? No, recuerdo haber recorrido los kioscos de mi barrio a las 7 de la mañana para ver si ya había salido el periódico, donde estaba la primera reseña literaria que publiqué en mi vida. Eso, por supuesto, que es un entusiasmo que perdí rápidamente. Y yo no quiero ser ingrato con el periodismo, me gusta el periodismo, me atrae el periodismo, pero ha sido en mi vida una actividad para vivir de ella, para sobrevivir. Incluso diré algo que no me escuche
que no me escuche Gustavo Mome, pero si me pagaran lo mismo por hacer pequeños ensayos culturales, pequeñas columnas culturales de la República, igual que por hacer comentario político, cambiaría mañana. Muchas gracias, Mirko. Ha sido un placer conversar con usted. ¿De qué? Un gusto hablar y estar tan bien preguntado.